Pues buenas tardes. Pero sí, no es Ahora ya, ¿no? Pero para allá, perdona que te diga, tengo la culpa. Bueno, pues encantado de que estemos aquí, ¿no? Y de venir desde Cádiz para aportar lo que se pueda en el empuje de cambiar las cosas que no nos gustan. A ver, hemos cambiado un poco la dinámica y yo, en principio, voy a hacer una semblanza un poquito de lo que es el SAT y de dónde viene el SAT, que tiene su gracia, ¿no? De hecho, si me pasa, por favor, la mochila, he traído un libro, la mochila mía, he traído un libro que es el trabajo fin de máster de un compañero del SAT, un poco adaptado, el Javi de Ejido, que se llama Tierra de Libertad y que hace un trabajo interesante. Está en Icaria publicado, por si queréis echarle un vistacito, con matices, todo matizable, se llama Tierra de Libertad y habla del origen del SAT. Y la segunda parte es el origen del SOCSAT desde el principio, desde 74-76, que se hace el primer congreso de Morón, que es cuando se estructura como sindicato, ¿no? Pero yo creo que es bueno saber un poquito de dónde viene, ¿no? Desde cómo en los años 70 se va ajustando la tradición de la lucha por la tierra y por la dignidad del campo, cómo se va ajustando al proceso, no de clandestinidad, sino ya de legalidad, mediados de los 70 y la transición. Entonces, el SOC aparece, el primer congreso se hace en Constituyente, se hace en Morón en el 76, y viene ya del 74-75 de una especie de consejo de jornaleros, comisiones está un poco al tanto para ver qué tal, y políticamente el PT es el que impulsa totalmente desde una organización comunista, ya todavía ilegal, pero ya no es lo mismo. El PT es el que organiza políticamente, que el PT, para los comunistas, también es cuestión de ver de dónde viene, ¿no? Es curioso, ¿no? Que viene de una decisión del PSUV con tesis más maoístas por el tema de la tierra. Es curioso ver cómo se estructura hasta que al final desaparece el PT. Además, como desaparece también es una cuestión histórica de la transición que es interesante. Entonces viene desde la tradición comunista, del PT, la tradición de todos los levantamientos de andaluces del siglo XIX, de la mano libertaria, de la mano de la CNT, que aparece, desaparece, pero sobre todo desde el punto de vista anarquista y libertario. Y también la otra pata es la pata cristiana. O sea, Diamantino, que es de los fundadores, Diamantino, Esteban González, los que vienen, hay 4 curas que aparecen en la Ciudad Azul de Sevilla y que son tan importantes como el PT en el proceso. Es que parece que da un prurito decía los comunistas que solo curas empujan. Pues a pelarla, porque eso es lo que hay, a la de vuelta a las creencias de cada cual. Y entonces es fundamental, y además el SOC lo recoge y lo mantiene en cierto modo, porque yo me acuerdo que yo vengo de la tradición comunista, ¿vale? Y recuerdo los primeros mítines no de Gordiño, pero sobre todo de Cañamero, y ese ramalazo cristiano, humanista, y como que me da un poco, y tú vas viendo cómo se va estructurando, como dices, no, eso tiene sentido. Otra cosa es que cada cual lo viva como le parezca, ¿no? Entonces, el primer congreso del SOC en el 76 es en Morón, en el 80 es en Casa de la Sierra, en el 84 es en Villamartín y en el 87 es en Sevilla, cuando ya realmente se estructura, porque hay un paso cualitativo que le da la fuerza y es la llegada del PSOE al poder, el 84 la ley de reforma agraria. A partir de ahí es cuando realmente eso está, si queréis, es un poco tocho, podemos discutirlo, es un poco más arduo, ¿no? Pero entendéis cómo se va estructurando, y siempre con la tradición comunista marxista por parte del PT y por parte de los comunistas que se van metiendo en esa dinámica, la parte anarquista, que en la transición incluso hay líderes cenetistas que reconocen que el PSOE recoge esa tradición libertaria, y la rama cristiana. Y a partir de ahí se estructura. Cuando el PSOE llega al poder con toda la luminaria de decir, ¡guau! Esta es la izquierda que llega, socialista y obrera y tal, y se va viendo qué significa la llegada al poder, qué significa la reforma agraria del 84, que es escandalosa, absolutamente escandalosa, para las expectativas que había puesto
el SOC, que ya estaba pujante, en una pelea además, una pelea por el espacio, ¿no? Con comisiones obreras y con el reformismo en ese momento del Partido Comunista. Entonces están ahí ajustándose y son importantes las comunicaciones que se hacen en el Congreso del 87, 84, 87, son importantes porque determinan ya la territorialidad andaluza, no ya solamente como la tierra por la reforma, por el tema del derecho al trabajo, sino también por la territorialidad. O sea, el tema del nacionalismo revolucionario se empieza a estructurar como confrontación al PSOE de andaluz, que reproduce totalmente el PSOE central, que es neoliberal hasta decir basta. Entonces, es un trabajo contra el neoliberalismo y contra la centralidad. Se estructura desde una perspectiva que empieza a poder llamarse pues nacionalista, de izquierda, por supuesto, progresista y revolucionaria. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás es el camino hacia ahora, porque también podemos hablar cuando ya al final de los 80, bueno, la CUT soporta políticamente todo el proceso de la CUT-BAI del SOC, y después ya algunos líderes del SOC son también miembros ya del Parlamento andaluz, porque se presentan a las elecciones y se ve un poco la correa de transmisión entre la CUT-BAI como rama política del SOC, que se mete en Izquierda Unida como rama dentro de Izquierda Unida, cuando ya no es solo PC, Izquierda Unida, y está en el comité regional y tal, y ahí, bueno, se ve el juego del balance político, ¿no? Sobre todo a raíz de Marina Leda, del municipalismo y tal. Entonces, para desvincularnos nosotros de lo que significa el SOC, bueno, claro, no, sino porque, a ver, en Cádiz es gracioso, porque en Cádiz no me hace falta la jaca para ir a pescar. Yo sí, en Cádiz capital no hay campo, no hay estructura. Entonces, ¿por qué estás en Cádiz? Se tiene su gracia, ¿no? Entonces, en el 2007, el SAT deja de ser, el SOC deja de ser SAT. Eso se da cuenta que como instrumento revolucionario no puede estar tan territorializado y tan corporativizado en el tema del campo, porque es un sector importante, la democracia es axial, pero necesita también unas vinculaciones más urbanas, más industriales, más de otro tipo. Entonces, en el 2007 es cuando se crea el SAT, y se crea como la base fuerte del SOC, Autonomía Obrera de Cádiz, que Autonomía Obrera era un sindicato, es un sindicato que sale de Comisiones Obreras por la izquierda, pero es muy corporativo también, quiero decir, está cerrado en Cádiz capital y en las dependencias municipales, ayuntamiento, piscina, limpieza de la ciudad, aparcamiento, parques, y se juntan junto con otros sindicatos más pequeños también, uno de las RAFE, hay dos o tres más pequeños, pero el grueso es SOC, Autonomía Obrera, y se forma el SAT, con una perspectiva un poquito más. A ver, es que si nos ponemos a analizar un poco la historia, el proceso del revolucionario tiene una especie de luz que tiene que ir dándole gas, y es la relación industrial campesina, desde los soviéticos, desde los bolcheviques. Entonces, pues aquí también, y eso se vio necesario, y la articulación campo-ciudad empieza a hacerse con el SAT. Y nosotros, a raíz de las marchas obreras de 2012, recordáis que se toman las Turquillas, Somonte, las marchas obreras, cuando llegan a Cádiz, es cuando realmente la gente más activista de Cádiz dice, hostia, entre ellos nosotros, los comunistas, bueno, los comunistas fuera del comunismo institucional, entonces de Izquierda Unida y del que tienen comisiones obreras y tienen su historia, ¿no? Nosotros vimos la necesidad y la oportunidad de formar la Unión Local de Cádiz, y Cañamero vino, y vino la Dirección Nacional, y el activismo de la zona empezó a ver esa opción, y apostamos por trabajar e intentar potenciar el SAT en Cádiz. La historia de San Lucas es un poco distinta porque eran antes que nosotros, vinculados un poco a Trebujena, a Villamartín, por la zona territorial, y ahí ustedes ya existíais cuando estaban las marchas obreras. No muy antes, pero sí, ya estabais existiendo. Pero digo que San Lucas en ese aspecto es pionero, pero también está vinculado al SOC, vinculado
el Cádiz intenta darle la estructura un poco más industrial, capitalina, como decía, de ciudad, ¿no? Y la verdad es que funciona, porque, quiero decir, funcionó en principio, porque las expectativas de las marchas fueron brutales. No sé, ustedes no recordáis, en 2012, sois jóvenes, pero la entrada en Puerto Real de la marcha fue espectacular, porque Puerto Real es un pueblo combativo y tal, y había 5 o 6 mil personas esperando en la plaza, a la entrada de la columna que venía de Puerto Santa María, que además venían de hacer una toma de la Caixa en el puerto, que hubo 11 detenidos. Estaban entonces, estaban en ese momento en la dinámica un poco, como si dijéramos, de acciones estelares. Había hecho ya el tema del Carrefour de Arco y de... Mercadona. Y el caso de Arco y Mercadona de Lebrija o de Herrera. Écija. Y bueno, era una cosa de ir apuntando, son acciones un poco fuertes, ¿no? para ir apuntando. Y cuando llegaron a Puerto Real fue espectacular, y en Cádiz había una expectativa muy interesante, muy propicia ahora a decir, venga, vamos a empezar, y empezamos. Y entonces, en principio, fue un crecimiento exponencial por las expectativas, pero después ya, en ese caso ya entraríamos, después se ha estancado un poquito, porque, a ver, no mejor todo lo que reluce. ¿Me explico? Ese impulso inicial se mantiene pues a duras penas, y eso lo sabemos todos los que estamos en el activismo social y tal. Pero vamos, esa es la situación un poquito para que nos veamos cómo es eso, un poquito así, y después cómo llega al SAT y cómo estamos nosotras aquí, porque ya te digo, o sea, en mi tradición yo vengo de la izquierda comunista y yo he estado vinculado al sindicato profesional. Yo soy profesor de instituto y estaba en USTEA, porque esa no existía en la enseñanza. Y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a darle, porque el SAT, y ya lo veremos después en el debate y tal, quiere ser más que un sindicato, no, sino que un sindicato que se utilice no como armazón del sistema, que es lo que nosotros concebimos, que están constituidas las grandes centrales sindicales, que son parte necesaria para estructurar esa paz social que necesita el desarrollo del capital, con sus más y con sus menos. Entonces, la estructuración de un sindicato revolucionario, combativo y tal, lo vimos ahí en esa organización, y hicimos un poco un arropamiento y una posibilidad de decir, a ver si existen condiciones, y existieron. Y el SAT de Cádiz ya está consolidado, con sus más y con sus menos, está consolidado. Y lo mismo puede suceder en Rota, lo mismo está en San Lucas, con sus límites, con sus frecos y con todo lo que lleva consigo todo eso. Pero está. Y entonces, bueno, pues ahí estamos para ver cómo, si es posible, que se pueda estructurar un SAT en Rota, una unión local, o un contacto más directo. Un poco para eso estamos aquí, ¿no? Y la perspectiva son claras por un lado, pero por otro lado no están claras, porque lo simple no es tan simple. Porque evidentemente un sindicato es un sindicato y se trabaja los temas sindicales. Pero evidentemente no solo los temas sindicales, pero tampoco se pueden abandonar, porque hubo un tiempo que el SAT, de hecho, a Autonomía Obrera le recriminaba un poco a esas acciones estelares y que habían perdido un poco la pata sindical para llamar la atención como herramienta social. Entonces, ese punto dialéctico, social, ¿no? De decir, no, tenemos que trabajar en la herramienta social que significa unos trabajadores empoderados, trabajadores que están exigiendo sus derechos, su dignidad y tal, pero no podemos olvidar que hay problemas concretos, técnicos, sindicales, que hay que abordar. Entonces, ese es el juego, y eso es lo que intentaremos después. Vale. Bueno, después ya seguimos, todo lo que ha dicho. Porque si no, después me van a dar los contratos que nos van a multar. Vale, pues a ver, un poco por plantear aspectos más debate, ¿no? Que era también la idea, siendo poquitas aquí, hemos planteado no enrollarnos quizá mucho y intentar que haya un feedback o que haya sacar algunos temas a debatir. Porque en la experiencia del SAT de Cádiz, un poco por retomar lo que había comentado José, realmente vemos que hay un reto en el sindicalismo, y más el sindicalismo combativo y alternativo, no solamente el SAT. De hecho, hay un compañero de CNT, o compañeros en Industea, o en la CGT, o Autonomía Obrera. O sea, tenemos un reto que es
cómo hacemos sindicalismo con las condiciones laborales y las condiciones que se vienen llamando de precariedad actuales, ya sea del llamado mercado laboral, de la fragmentación de la clase trabajadora, ya sea de sectores tan, por ejemplo, tan temporales, tan precarios, del sector servicios, de la hostelería. ¿Cómo hacemos sindicalismo? De hecho, hay una crisis clara del sindicalismo, incluso las grandes centrales, Comisión UGT, están en claro crisis, aunque tengan sus esferas de poder, por supuesto, pero han perdido toda la gran parte de la afiliación que tenían y sobre todo, por supuesto, de la militancia, ¿no? Entonces, este realmente es un reto y tenemos que cogernos a otro testigo. Es decir, y vosotros y los sindicatos alternativos tenemos que coger testigo de cómo conseguimos avanzar en la defensa de derechos laborales, defender los derechos laborales, que es un poco de ahí el título provocativo un poco de este acto, pero y también más allá. No es simplemente a la defensa concreta de un puesto de trabajo, defensa concreta del derecho laboral, sino enmarcado en unas aspiraciones políticas, como ha planteado José, pues de cambiar el sistema, de transformarlo, ¿no? Y de acabar con el actual sistema capitalista en ese proceso, ¿no? Y de ahí un poco el proceso dialéctico, ¿no? O sea, va uno con el otro, es decir, no se puede entender la lucha política sin la lucha por la mejora por la conquista de derechos laborales, y no se puede entender, consideramos desde el SAL, la conquista de derechos laborales sin la lucha por la transformación política del sistema, porque van a ser conquistas parciales, pero nos vamos a chocar pues con el muro que sabemos que existe, evidentemente a nivel legal, legislativo, de los convenios, de cómo está estructurado el sistema. Entonces, ¿cuáles son esos retos a día de hoy? Ya un poco voy lanzando algunas ideas y ahora las retomáis o le vamos dando vueltas. O sea, es evidente, como he comentado antes, que ahora mismo estamos en una situación de un avance total y absoluto del capital, de los intereses de las empresas, del capital, y una merma de los derechos de la clase trabajadora también tremendo. Es decir, las tasas de explotación que hoy en día se viven, no solo en Andalucía, pero especialmente en Andalucía, dentro del Estado español, son bastante claras, y creo que la provincia de Cádiz tiene también situaciones especiales, y eso tenemos que enfrentarlo. En este sentido se habla mucho de la precariedad, que puede ser un término polémico y su utilización quizás precisa pueda ser polémica, porque bueno, la precariedad ha existido siempre, ligado al capital y al capitalismo. Ha habido precariedad, ha habido explotación, ha habido beneficios de los empresarios, por lo tanto ha existido. Hoy en día, por precariedad, ¿cuáles pueden ser sus rasgos? ¿A qué le podemos estar llamando? Pues cosas que creo que todos y todas hemos vivido en nuestras carnes, en nuestra experiencia laboral o prácticamente. Pues podemos hablar, por ejemplo, de la cuestión de la temporalidad, la inestabilidad en el empleo, ¿no? Que hoy en día es galopante. Creo que fue revisando los datos, por ejemplo, en Rota, para el caso concreto de Rota, de marzo del 2019 al 2020, que es cuando hay datos. Desde hace un año no existen datos oficiales muy precisos sobre el tema del empleo. Si no recuerdo mal, de 18.000 empleos en ese año, contratos de trabajo, 17.000 eran temporales. El caso de Rota, concreto, están sacados datos oficiales, y ahí no estamos hablando, por supuesto, de todo el trabajo negro, de toda la situación, ¿no?, de fraude en la contratación. No estamos ni contando eso. Estamos contando lo de los bares. Estamos contando exactamente que no estamos contando los bares, pero sí estamos contando que de esos 17.000 contratos temporales, pues la mayoría pues serían en verano, y estamos hablando de hostelería, de servicios, de todos esos servicios tan precarios, especialmente, ¿no?, en Andalucía, con el tejido productivo que tenemos, que tiene características muy concretas y que aquí no da tiempo a analizar ahora mismo, pero podríamos abordar si queremos. Hablamos de esa temporalidad, por ejemplo. Otra característica de la precariedad, la cuestión de la pérdida de capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, que de nuevo no es nuevo en el capitalismo. O sea, no hace falta estudiar historia para saber que la clase trabajadora, en términos generales, pues, ha estado empobrecida sistemáticamente, pero ahora mismo nos encontramos que ha avanzado muchísimo todo el tema del empobrecimiento. De hecho, quizás los ERTES, como alguna característica de este último año con el COVID y tal, pues supone realmente una merma clara de la capacidad adquisitiva, porque pues están cobrando, no están trabajando las personas que estén en ERTE, pero están cobrando pues el 70%, por ejemplo, y después el 50%. O sea, claramente, y todas las horas que no se cobran, por ejemplo, también sistemáticamente está estudiado, hay datos parciales, es otra cuestión fundamental. La precariedad, ¿a qué afecta también? Afecta, por ejemplo, la cuestión de la salud en el trabajo, en términos físicos, en términos psicológicos, la cuestión de la muerte, ya sea en accidentes de trabajo, ya sea en itinerario, ¿no?, yendo al trabajo, el tema de los accidentes laborales, la cuestión psicológica, que realmente son patologías sociales ahora mismo, de estrés relacionadas con el curro, con no tener curro, con
la juventud creo que sabemos bastante esa cuestión especialmente. Vete al médico, ¿no? Y vete al psicólogo, ¿no? El psicólogo o el sindicato, ¿no? Por supuesto, porque no es un servicio integral a la sanidad pública, ¿no? Entonces toda la cuestión, por ejemplo, de la salud y la inexistencia muchas veces de que no se están pagando los pluses de toxicidad, de penosidad, de peligrosidad, que no existen en los convenios, de nuevo, esto siempre ha existido, pero ahora mismo especialmente se pone en evidencia pues el choque, ¿no?, de capital y vida, ¿no?, y nuestra salud, y está totalmente desatado, ¿no?, esa cuestión. Otro aspecto de la precariedad fundamental que podemos destacar es la cuestión de no tener vida, de que vivimos para trabajar, y en muchos casos es paradójico que a veces cuando no trabajamos, porque no tenemos trabajo, y cuando trabajamos porque es que no tenemos vida, y las horas y las jornadas laborales son maratonianas, y alargamos la vida, o sea, la jornada laboral totalmente fuera, por supuesto, de la legislación y de convenio, muchas veces sin pagar y muchas veces sin remunerar las horas extras, y eso es una realidad especialmente de nuevo galopante a día de hoy, y es otro rasgo de los que se señalan el tema de la precariedad. Otro rasgo, todo esto para que reflexionemos después la acción sindical, o sea, en todo este contexto, ¿vale? Que no estoy diciéndolo por decirlo para que no fustiguemos, sino porque la acción sindical tiene que ir destinada a ver cómo trabajamos con este contexto tan concreto. Otro aspecto, por ejemplo, tiene que ver con la cuestión de la represión y de la autorrepresión también. Es decir, de que cómo la clase trabajadora asume que hay derecho, y no es que lo asuma porque haya perdido toda esperanza y tal, pero asume que hay derechos que no se cumplen, y asume que al menos tenemos trabajo. O sea, y eso es una idea bastante difundida, y que en la acción sindical se ve. Hay gente más consciente que no, pero siempre está el miedo, de ahí la represión, y que todo el mundo sabe, las instituciones del Estado a quién, de forma que sea intuitiva, creo que la gente sabe por dónde van los tiros, de a quién van a defender, llegar a un juicio, y quien aguante un juicio, pues ya los juicios y ya no por cantidad, de que quédate sentado esperando, o por despido, ¿quién aguanta esos juicios? Entonces, ¿quién se va a poner a luchar? Y por lo tanto, ¿qué voy a reclamar? ¿Qué derecho? ¿Por qué? Porque me están pagando menos de convenio, por debajo del salario mínimo, etcétera. Esa es otra característica a día de hoy también muy preocupante de la precariedad, la cuestión de asumir que hay derechos que no vamos a disfrutar, y que incluso conociéndolo asumimos que, bueno, al menos tengo curro, tengo una familia que mantener, mi familia me dice no hagas gilipolleces, no te metas por ahí, que cuidado. Y eso de nuevo es una losa también que el sindicalismo alternativo, combativo, que vamos más allá de la defensa concreta, técnica, jurídica, con un abogado o una abogada, que vamos un poco más allá, tenemos que superar. Y otra cuestión, por finalizar, habría más flecos que podríamos tocar, pero otra cuestión es el tema del fraude generalizado de las empresas, que tiene que ver con su necesidad de nuevo de aumentar la explotación hablando en términos de Andalucía, pues del pueblo andaluz, la explotación de la clase trabajadora andaluza, y todo lo que conocemos, pues los falsos autónomos, por ejemplo, que ahora con el tema de todo el tema de los riders y tal, están muy en boga en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, pero todo el tema de cuando estamos contratados por menos horas de las que trabajamos, cotizamos menos de las que trabajamos, sucesión de contratos fraudulentos en hora y servicio en hostelería, por ejemplo, que hay muchísimos, que son fraude de ley, y casi todos, casi directamente, mecánicamente, serían fraude de ley por las condiciones en las que se están dando sobre servicio, etcétera. Esa es otra característica también fundamental, y que de nuevo pues va en el mismo sentido, ¿no? En aumentar las tasas de explotación y en un poco el desamparo, ¿no?, de la clase trabajadora. Entonces, ante todo eso, ¿cuáles son los retos del sindicalismo? Pues es precisamente intervenir en esas circunstancias, en esa realidad, ¿no?, tan concreta y tan compleja, en la que ya no hay grandes empresas, ¿no?, como el sindicalismo tradicional, digamos, había forjado en grandes empresas, donde la identidad colectiva y la identidad de clase se podía materializar, se materializaba en la asamblea, se materializaba en los panfleteos, estaba presente. Hoy en día, ¿dónde encontramos eso? Cuando la mayoría, pues eso, si estás contratado, que estás bien contratado, y que estés contratado a tiempo completo, y que incluso estés contratado porque en una empresa de 5 trabajadores y trabajadoras, sobre todo son pymes, no hay grandes empresas, eso dificulta la acción sindical. Otra tradición del sindicalismo, ¿no?, el control de los comités de empresa, tener delegados sindicales, en qué empresa se puede, naval, y ahí, por ejemplo, tenemos presencia, otros sindicatos tenemos presencia, estamos ahí, pero también es una lógica compleja y perversa del propio sistema.
donde ahí quienes se mueven como pene en la boca sabemos que son Comisión UGT, con sus grandes aparatos y con todos los instrumentos mediáticos a su servicio, y de nuevo ese es otro reto, que hay que ver cómo intervenimos ahí. Entonces, por entrar un poco en el debate, lanzo aquí estas cuestiones. Creo que en el momento COVID, de nuevo yo creo que leer las situaciones de ERTE que estamos viviendo, muchas veces ERTE fraudulento, donde estamos trabajando, estando de ERTE, no debiendo trabajar, se está trabajando, eso es un fraude a la seguridad social, además con las empresas que le están pagando las cotizaciones, algunas no al 100%, pero bastante lo que llaman la exoneración, ¿no? De las cotizaciones a la seguridad social. El caso de los ERTE, como digo, tiene que ver con el empobrecimiento de la clase trabajadora totalmente, y tiene que ver pues con al final pues la sobreexplotación. Otra vez, vamos a lo mismo. Y con decir, bueno, al menos no me han echado, estoy de ERTE y a ver qué es lo que pasa. Y a ver qué es lo que pasa en este año, que lo comentaba antes con Juan, cuando los ERTE se puedan convertir o pasen a convertirse en ERE en grandes empresas, que ya, bueno, ahora estamos ahí en Cádiz con el tema de Airbus, por ejemplo, ya pasó en su momento, nos ha pasado ahí con el ETK, las amenazas estuvieron en Alesti, y sobre todo, más allá de los ERE, que suelen ser grandes empresas, pues directamente los despidos de parte de la plantilla o la renovación de las plantillas, etc. Parece que aún no va a venir, van a quedar unos meses, pero es posible que después de verano pues veamos, en el último mitad de este año, veamos cascada de despidos. ¿Estamos el sindicalismo alternativo preparado para afrontar tanto jurídica y sindicalmente como también políticamente lo que va a venir? Las ayudas de la Unión Europea por el tema del COVID, destinadas fundamentalmente a las empresas, y de hecho el discurso es rescatar a las empresas porque son las que crean puestos de trabajo, porque son las que mantienen el tejido productivo, y también esa lógica perversa de los trabajadores y las trabajadoras, pues bueno, con lo que se puedan agarrar, ¿no? Con las mijitas que se puedan agarrar. Y el Estado español ahora mismo que ha alcanzado, creo que el mayor nivel de deuda desde 1907. Creo que es, porque claro, están pagando las cotizaciones de los ERTE, los ERTE a los trabajadores, están pagando las cotizaciones de las empresas, y a ver esto por dónde sale. Entonces yo creo que son un poco los retos laborales, sindicales y políticos a los que nos enfrentamos, y a los que queda alguna respuesta. De pensar, y entiendo que desde CNT sería una respuesta bastante similar, o desde otros compis de otros sindicalismos alternativos, la respuesta no puede ser otra que avanzar en la información, en la acción en los centros de trabajo, en la medida de lo posible, de nuestras energías, también siendo prioritarios en ciertos sectores, porque las energías son limitadas, y avanzar en, como digo, en informar, en intentar ir resolviendo y avanzando, y sobre todo la organización. Organización que no va estrictamente, necesariamente en el mundo plano laboral, sino también en el social. Es decir, es fundamental que en la defensa de los derechos laborales esté implicado el movimiento feminista, esté implicado el movimiento vecinal, esté implicado, es decir, tenemos que remar para el mismo lado, porque es un tema que no deja de ser transversal como tantos otros, pero que nos abocamos a situaciones bastante complicadas. Y en lo concreto, pues son los pasos que estamos dando realmente. O sea, cuando hemos hecho las campañas de información en el sector de la hostelería que hicimos aquí en Rota y en Cádiz, que llevamos varios años haciéndolo, va enfocado a eso. Lo primero, conocer los derechos. Lo primero es dar pequeñas, digamos, técnicas, ¿no?, de cómo saber en qué situación estás laboralmente. Saber qué hacer para prevenir un posible despido que realmente sería improcedente, aunque a lo mejor lo disfracen, ¿no?, de una finalización de una obra y servicio, lo disfracen de un despido objetivo, lo disfracen de un despido disciplinario. ¿Cómo adelantarnos? Y ahora podríamos hablar, ¿no?, de técnicas de cómo adelantar, intentar recabar pruebas, por ejemplo, de la situación laboral exacta y concreta en la que te encuentras como trabajador en la empresa. En el caso de los ERTE, hay muchos ERTE que han tirado para adelante y son ERTE fraudulentos, que han engañado a las empresas en cuanto a los resultados y tal. Ahí habría mucho trabajo que se podría haber hecho. ¿Vale? Entonces, en todo caso, son esos los pasos a nivel técnico en la información, al menos que la gente sepa qué es lo que sería de derecho, y para que eso se materialice no hay otra que organizarse y dar el pasito más allá. Organizarse en la empresa, organizarse más allá de la empresa en un sindicato, y también organizar entre los sindicatos, también que estaba antes contando con Juanlu, y unir fuerza y la solidaridad. Aquí en Rota hay el tema de proyectos sindicales. Cada vez tenemos la conferencia sindical con sindicatos como con la CTA, Autonomía Obrera, USTEA, el CNT del Puerto, y es fundamental llevar ese pulso y hacerlo avanzar.
porque está claro que por libre, o sea, por suelto, cada uno por su lado, es fácil que hoy en día se pierdan las luchas. Y hace recientemente, o lo estamos empezando a ver posiblemente en el caso de Tecar, lo vimos con los famosos de si la Nissan se cierra o no se cierra. Es un tema complejo y a una empresa grande, al final, el capital está fuerte y nosotros ahora mismo estamos bastante debilitados. Entonces ahí apostar por la solidaridad y apostar por unilucha es también fundamental, y la unidad de acción al fin y al cabo. Entonces yo planteo estos temas, un poquito así, creo que planteo bastante, pero la idea, y nosotros desde el SA un poco, también como sindicato, que nos consideramos que relativamente reciente, en cierto modo, como SAT, y en el mundo urbano tenemos poca trayectoria realmente, apenas 14 años, que no es nada para lucha sindical y política. Consideramos que ahí tenemos un reto y ahí es fundamental saber la realidad y cómo se está viviendo, y sobre todo ver qué pasos se pueden dar. Aún hay mucho por construir y aún queda mucho por crear sindicatos combativos fuertes y con estrategias decididas en este nuevo periodo que es distinto al del sindicalismo tradicional. Y ese yo creo que los jóvenes y las jóvenes son nuestro reto, y ahí tenemos mucho que construir, tenemos mucho que... Hay que tener mucha originalidad y mucha creatividad, y hay que dar la batalla. Yo planteo un poco esos vectores de debate y bueno, no sé si algún compi también aquí más del SAC que está y queréis intervenir o decir alguna idea, o tú algo rápido, lo que yo he planteado. No nos queremos extender porque nos gustaría que... Claro, matizar y hablar y tú igual... Sí, pero nos gustaría un poco generar feedback y debate y cómo lo veis. Como lo veis, como... Bueno, yo creo que en primer lugar, por ejemplo, en muchas carreras universitarias, por ejemplo, no, porque la mayor parte de trabajé en la calle, en el movimiento estudiantil y demás, no grabo. Vale, estupendo. El aparato y demás, ¿no?